sean todos ustedes, mis queridos filósofos. El día de hoy tengo una invitada de lujo, por favor. Delia Rendón Novelo, bienvenida. Esta es tu casa. Gracias. Siéntete libre. Estoy muy contenta, muy agradecida de que me hayas aceptado esta videollamada. Se las presento. Delia Rendón Novelo es de Tizimín, Yucatán, y bueno, es la maestra Delia Rendón. Ella es actriz, directora, productora, bueno, dramaturga. Su currículum está muy grande, pero voy a tratar de resumirlo un poquito. Estudió en el taller de arte dramático en el IMSS de Mérida, Yucatán, y después en el Teatro de la Bodega, dirigido por los maestros Joaquín Cortés y Rubén Martínez. Ha tenido giras por todo el país, giras nacionales e internacionales, incluso España, Estados Unidos, Nueva York. Maestra de teatro en el Centro Cultural Purépecha de Capacuaro, Michoacán. Capacuaro, ¿Sí? Capacuaro, Michoacán. Gracias. Directora del Laboratorio de Teatro Campesino Indígena de Xoquén desde su fundación hasta la fecha. Asistente de dirección del Laboratorio de Teatro de Santo Domingo en Coyoacán y Laboratorio de Teatro en el Museo Nacional de Culturas Populares. Asistente de dirección en el Laboratorio de Teatro Campesino Indígena de Tlayacapan, Morelos. Directora como proyecto de teatro indígena en, ahora sí me vas a tener que ayudar, Ticopó. Sí. Ticopó, Yucatán. Tras sus producciones son infinitas, en Mérida y en una casa, de Leopoldo Peniche, El pleito matrimonial del cuerpo y alma, de Calderón de la Barca, Entremés de los habladores, Entremés de la guardia silenciosa, de Miguel de Cervantes, La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca, Bodas de sangre, El Principito, de Saint-Exupéry, El Valle de los payasos, La tragedia del jaguar, que a mí me encantó, con producciones de Emilio Carballido también, obras y guiones como La Conjura. También ha participado en varios sketches, desfiles, performances de teatro callejero, en manifestaciones civiles y muestras de trabajo en comunidades y ciudades del sureste, centro y norte del país. Ha dirigido el proyecto educativo del Laboratorio de Teatro Campesino Indígena para la Conservación y Protección de Especies Autóctonas, apoyado por el programa de Fondo para el Medio Ambiente Municipal. Un fuerte aplauso a esta señorona, qué bárbara. Es alguien a quien yo respeto y admiro mucho, de verdad. Delia, ¿cómo estamos? Bien, Adriana, muchas gracias por toda esta entrada que hiciste. Realmente, bueno, pues es mucho de lo que he hecho, pero no era necesario tanto. Y me faltó. Y me faltó muchísimo. Pero bueno, para que vean con quién estamos hablando, ¿no? Delia, platícanos por favor un poquito de ti y platícanos también un poquito de tu papel en el laboratorio, que ha sido enorme, de gran trayectoria, cómo surge. Pues bueno, un poco ya mencionaste, yo empecé en grupos de teatro de Mérida, empecé a tomar clases en el taller de arte dramático del Seguro Social, aunque ahí pues realmente era pues como no era precisamente formativo, más bien éramos un grupo de aficionados, de chavos, bueno, en esa época éramos chavos que queríamos hacer teatro, y entonces íbamos allá, pero pues nuestro maestro era actor, entonces trabajaba, él vivía del teatro, y pues muchas veces no, pues tenía compromisos, tenía funciones, tenía ensayos, y no iba. Entonces, pues nosotros ahí veíamos, bueno, pues, ¿qué obra vamos a poner? Él nos decía, pues, tal, en Mérida y en una casa. Ah, muy bien. A ver, pues que cada quien ya se memorice sus textos, y ya memorizábamos nuestros textos, y hacíamos pues lo que como entendíamos, ¿no?
pero pues no había una disciplina teatral, no había un método de enseñanza del teatro. Entonces era pues medio caótico todo. Ya luego en otro, pues trabajé con otros grupos de teatro y ahí pues sí, más o menos ya como un poco más formal, pues el director no, pues te decía esto, vas a hacer esto, te vas a mover así, tampoco así como gran cosa de técnica, de enseñanza del teatro. Y pues hasta que realmente conocí a María Alicia, que ahí sí fue realmente mi formación teatral. Ahí cuando, por ejemplo, bueno, para empezar, teníamos que tomar clases. Entonces ella fundó el taller de teatro Virgilio Mariel, y ahí entramos un montón pues de chavos de esa época, y, y, y nos daba clases de biomecánica, de voz, de dicción, de memorización, de análisis de texto. Entonces, pues leíamos la obra, la analizábamos, y ya analizábamos nuestro personaje. Había una clase que era de observación y que es para un actor es de lo más importante desarrollar su observación. Entonces, todo esto era realmente sí ya otra cosa. Ya había un método de enseñanza teatral y sobre todo mucha disciplina. O sea, ahí sí nada de que llegabas tarde y que no, ahí ella era muy exigente en la disciplina. Creo que tú te acuerdas un poco de eso. Y y pues ahí realmente sí me fui formando, pero ella tenía en la cabeza, que no lo decía, pero desde siempre tuvo la idea de hacer teatro con indígenas y campesinos. Entonces, sin decírnoslo, nos fue formando y haciendo que fuéramos a las comisarías cercanas a Mérida, o sea, a los pueblos, a llevar teatro. Ella fundó el Centro Cultural Cordemex en Mérida, y en ese centro cultural, pues, se daba allá nosotros mismos, sus mismos alumnos del taller de teatro Virgilio Mariel, dábamos clases. Algunos daban clases de baile moderno, de danza folclórica, de teatro a niños, pero también íbamos a las comisarías de Mérida, a las comunidades cercanas a Mérida, a hacer obras de teatro para ellos, para el pueblo. Llevábamos teatro guiñol, llevábamos cine club. Entonces, esto fue como para ella, era de esa manera, nos fue como introduciendo a esta actividad artística con los indígenas, con los campesinos, y ya después nos corrieron del Centro Cultural, Cordemex, porque cambiaron las autoridades de Cordemex, y el que entró pues era un policía que no quería para nada de arte, nada de, mucho menos teatro, nada de que los jóvenes pensaran, hacer pensar a la gente. No, eso no puede ser. Ay, eso nunca pasa, ¿no es cierto? Ajá.
Entonces, entonces pues nos corrieron, pero a María Alicia hasta la persiguieron, casi la querían echar al bote. Y entonces, después de eso, a ella le propuso el presidente municipal de Uruapan, en Michoacán, hacer un centro cultural con los purépechas. Y entonces, ahí nos fuimos con ella a hacer ese centro cultural, ahí sí, en Capacuaro, o sea, es un pueblo indígena, purépecha, muchos problemas porque pues ahí la gente hablaba purépecha. De repente, así medio hablaban español. Ese fue uno de los primeros problemas con que nos topamos. Pero bueno, pues ya con nuestras dotes de teatreros, ahí hicimos, era realmente un proyecto de desarrollo comunitario. Entonces, para eh, la alimentación, la salud, todo eso. Y claro, bueno, pues María Alicia no podía hacer nada sin teatro, y entonces dábamos clases de teatro allá. Ese proyecto duró pues lo que le faltaba al presidente municipal para terminar su administración, y después, ya que terminamos ahí, entonces a ella la buscan por, por Julieta Campos, que pues era esposa de Enrique González Pedrero, que estaba entrando de gobernador a Tabasco, y entonces le piden un, 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 un proyecto de cultura. Entonces ella dice, pues lo que yo quiero es hacer teatro con indígenas y campesinos. Entonces así como que no se lo creyeron, pero le dieron, bueno, pues vamos a ver, sí, está bien. Y entonces ahí propone el, el programa del Laboratorio de Teatro Campesino e Indígena para, para formar actores, directores, danzantes, productores, músicos en las comunidades indígenas y campesinas. Y entonces ahí ya es cuando ella, entonces ya puede desarrollar realmente el, 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 el método, el sistema de educación teatral para campesinos e indígenas que tenía ya muchos años ella de estarlo escribiendo y creando. Entonces ahí es donde lo puede experimentar ya como ella lo pensaba. Y bueno, pues ya una buena parte es la que tú sabes de cómo fue este laboratorio, qué es lo que hicimos ahí. Allá se daba clases, bueno, fueron 7 comunidades en las que trabajábamos, todas esas comunidades marginadas, eh, lejos del centro de Tabasco, lejos, o sea, lejos de Villahermosa, excepto 2 comunidades que están en el municipio de Nacajuca, que son Mazateupa y Tucta. Las demás todas en la periferia. Entonces allá sí éramos equipos de 4 maestros en cada comunidad, un maestro de danza, un maestro de teatro, un productor y un maestro de música. Trabajamos muy duro porque el objetivo era realmente demostrar que los indígenas y campesinos podían hacer un teatro de la mejor calidad. Y eso es lo que nosotros hicimos en Tabasco, o sea, realmente experimentar ese sistema que ella traía desde siempre en la cabeza y, y que pues no había tenido oportunidad de experimentarlo. Ahí en Tabasco sí, porque allá había sobre todo voluntad política, porque eran, pues, el gobernador era
una gente muy culta, igual que su esposa, Julieta Campos. Ella era doctora en letras y le importaba mucho, mucho fomentar la cultura en el Estado. Ahí fue donde realmente se consolidó este sistema de educación teatral. No podemos, obviamente, y la mencionaste, no podemos hablar del Laboratorio del Teatro Campesino Indígena sin María Alicia. Entonces, digo, yo sí la conocí, pero para los que no están familiarizados, nada más brevemente, ¿quién fue? Y ella es la que fue pues la fundadora prácticamente, ¿no? La genio, la máster de absolutamente todo. Sí, María Alicia fue la creadora de los laboratorios de teatro campesino e indígena. Ella había estudiado teatro con Sequizano y luego con Virgilio Mariel, y toda su vida, desde muy jovencita, hizo teatro. Hicieron muchas giras por países de Europa con obras como Principito. Ella ganó el Premio Nacional de Teatro en 1968 con su obra Los Alaridos, que habla de los jóvenes marginados que no tienen oportunidades y que la mayor parte de las veces son jóvenes con mucha imaginación, con mucha creatividad, que pues se pierden en la droga, en el alcohol. De eso trata su obra Los Alaridos, que fue ganadora del Premio Nacional de Teatro en 1968. Hizo un programa de teatro para obreros, siendo ella coordinadora de la unidad artística y cultural del Bosque, que tenía 5 teatros. Entonces, ella, un programa que fue muy, muy importante y muy exitoso, fue que logró hacer convenios con empresas y con sindicatos para que los obreros fueran a ver teatro gratis. Y eso, bueno, también las empresas eran las que pagaban. Y esto, así los obreros tuvieron acceso a obras de teatro maravillosas hechas por los mejores directores de teatro de esa época, como Juan José Gurrola, Julio Castillo, el maestro José Solé. Todos ellos eran los directores en estos teatros y actores también de primera, ¿no? Como Héctor Bonilla, como Ana Ofelia Murguía, Margarita Isabel. Y entonces, pues los obreros vieron este teatro, pues gracias a este programa que se hizo entre el gobierno, las empresas y los sindicatos. Este fue uno de sus programas muy importantes. Bueno, independientemente también del teatro, ella fue la autora del programa de guarderías del ISSSTE, que con un equipo interdisciplinario, pues echaron a andar este programa, fundaron como más de 50 estancias infantiles y asesoraron a todas las estas eran del ISSSTE, y asesoraron también a las del Seguro Social. Dicen que este programa de guarderías del que ella es autora no ha sido superado hasta hoy. De hecho, se dejó de aplicar este programa porque igual era como un programa que realmente era de protección a los niños, se cuidaban hasta los más mínimos detalles, como por ejemplo las niñeras. Las niñeras estaban preparadas para atender a niños de acuerdo a la edad de los niños, y los espacios eran espacios diseñados para que los niños estuvieran bien.
Y esto ella lo fue incluso a Estados Unidos y a la Unión Soviética a ver cómo eran estos programas de protección a la niñez y de educación a niños en estos países para hacer ese programa de guarderías. A ella siempre le preocupó la educación y le preocupó la protección a los niños y a las madres trabajadoras. Ella planteaba en este programa que no se podía hacer un programa de guarderías sin considerar a las madres trabajadoras que, que, que pues necesitan saber que sus hijos están bien atendidos, están protegidos para poder pues trabajar tranquilamente, que es, o sea, lo planteó como derechos de los niños y de las madres. O sea, esa era su visión, ¿no? De ella. Entonces, bueno, María Alicia pues era muchas cosas, pero en teatro pues hizo también este sistema de educación teatral para indígenas y campesinos. En Tabasco, pues las obras se presentaron en muchos lugares, Bodas de Sangre, La Tragedia del Jaguar, Una Edad Feliz, El Evangelio según San Mateo y sobre todo Bodas de Sangre, que era, ella había dirigido Bodas de Sangre en Mérida en 1976. Pero era pues Bodas de Sangre, la convencional, pero en Tabasco hizo esta versión tabasqueña de la obra con más de 20 caballos en escena, el vestuario tabasqueño, lo verde de la selva tabasqueña, lo veías por todos lados porque era pues un espacio escénico al aire libre. Músicos en vivo. Exactamente, músicos, la marimba, la banda, Que ellos los hacen sus propios tamborines. instrumentos, ¿no? Según Sí, yo lo que vi, ellos hacen sus propios instrumentos, son sí, artesanales. Sí, sí, así maravillosos es, también. así es. Y esta obra se presentó, bueno, pues se presentó en la Muestra Nacional de Jalapa en 1984. Ahí la vieron gentes del Festival Latino de Nueva York y la propusieron para el Festival Latino y se presentó en 1986 en Nueva York y en 1987 en España. Y bueno, y a México en varias ocasiones se llevó en una ocasión para el Festival Internacional Cervantino, pero en la extensión en la Ciudad de México. Se presentó allá también La Tragedia del Jaguar. Y luego ya en Yucatán, después de Tabasco, se fundó el Laboratorio de Teatro Campesino e Indígena en Yucatán y otro en Sinaloa. Entonces, con estos dos laboratorios ella montó Romeo y Julieta de Shakespeare en versión indígena. Y esta obra se presentó, entre otros festivales, Festival Shakespeare de Nueva York en 1990. Y pues estaba planteada que los mayos, los Montesco eran mayos y los Capuleto eran mayas. Y la ubica en la época del Porfiriato, cuando a Yucatán Porfirio Díaz trae como castigo a indígenas yaquis y mayos de Sonora y de Sinaloa. Entonces, ella, bueno, con este fundamento histórico plantea la versión indígena de Romeo y Julieta. ¡Wow! Esa no la vi. Pues eso fue lo de las primeras obras que se montaron en estos nuevos laboratorios de Choquén y de Sinaloa. Y pues eso es
a grandes rasgos lo que yo viví desde mis primeros años en teatro pues hasta ahora. Ahora lo que estamos haciendo en Yucatán es lo mismo, trabajar con indígenas, con mayas en 6 comunidades, unas comunidades de Yucatán y otras de Quintana Roo. Estamos en el programa de cultura comunitaria de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México. Ahorita nos están apoyando. Hemos pasado muchas etapas en que no tenemos apoyos y tenemos que hacer otras cosas como esto que mencionaste del programa con el medio ambiente, lo del medio ambiente, Fondo para el Medio Ambiente Mundial y el programa de pequeñas donaciones de la ONU, que son programas que fueron para promover la educación en la conservación de los ecosistemas y para promover el cuidado de las especies autóctonas, para que no se extingan estas especies, tanto de fauna como de flora. Esas son de las cosas que hemos hecho cuando no hemos tenido apoyos para el teatro, y para poder sostener el teatro hemos trabajado en estos otros proyectos y pues actualmente nos apoya el programa de cultura comunitaria y estamos pues muy contentos porque estamos retomando todo lo que habíamos dejado como en pausa, ¿no? De la educación teatral de niños y de jóvenes y en las comunidades. De hecho, en las comunidades nunca dejamos de trabajar así completamente, aunque sea 2 veces a la semana, pero íbamos a dar clases. Ahora sí, ya, bueno, ahora, pues el problema es que con la pandemia también todo se complicó, pero ahorita ya estamos por estrenar esta obra de La Conjura. Es obra tuya, ¿no? La Conjura, esa yo la escribí inspirada en La Conjura de Xinum, de Hermilo Abreu Gómez, que es sobre la guerra de castas en Yucatán, que es un tema muy, muy escabroso y que pues hasta hoy no se conoce bien cómo fue ese inicio de la guerra de castas y la historia de la guerra de castas. Esa es la que estamos por estrenar y estoy muy contenta porque los jóvenes han respondido muy bien como actores y como productores. Son jóvenes mayas de estas comunidades y niños, jóvenes y niños. Pues eso es, Adriana. Oye, Estamos haciendo. Te felicito, qué bárbara. ¿Cuándo se estrena? Probablemente el 10 de diciembre. El 10 de diciembre, ok. El 10 de diciembre. Probablemente el 10 de diciembre. Lo que pasa es que estamos porque la Secretaría nos confirme cuándo es la presentación en México. Quieren que se presente esta obra en la Ciudad de México y originalmente estaba planteado para este mes de noviembre, del 10 al 14, pero se va a posponer. Se va a posponer porque parece que quieren que sea un evento en el que participe el Laboratorio de Teatro de Yucatán y el Laboratorio de Tabasco con otra obra. Entonces eso es lo que están por confirmarnos, estamos por acordar. Pero es probable que estrenemos el 10 de diciembre. Yo te voy a confirmar para que tú nos hagas mucha difusión. Claro que sí. En tu canal de YouTube. Claro que sí. ¿Alguna red social donde se pueda consultar la cartelera
para, ya sea para los que vivan en Yucatán o sea, los que tengan posibilidad como de irse a mover y verlos, que es una delicia, se los recomiendo. Tienen Facebook, ¿verdad? O algo así. Es el Facebook lo tienen en el laboratorio de Tabasco. Ahí se pueden enterar también de lo nuestro, Okay. del laboratorio de Yucatán. Las redes de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, del programa de cultura comunitaria, Contigo en la Distancia, ahí es donde difunden nuestro trabajo. Ah, pues buenísimo. Voy a poner los enlaces en la cajita de descripción para que todos puedan verlo y también nos ayuden a difundirlo. ¿Qué personalidades han salido de ahí, del laboratorio? Yo sí recuerdo algunos. ¿Que te acuerdes? Pues personalidades que hayan salido de los laboratorios, hay muchos que son ahora maestros en casas de cultura, en escuelas de Tabasco, en escuelas de aquí de Yucatán. Están uno que otro presidente municipal, senador, pero sobre todo lo más importante es que son actores, que hasta ahorita la primera generación, la segunda de generaciones del Laboratorio de Teatro Campesino e Indígena son los que han sostenido al laboratorio en todo este tiempo, que son pues ya casi 40 años de que se fundó el Laboratorio de Tabasco y los que no han dejado de hacer teatro en el laboratorio son realmente pues ahorita los que sostienen este trabajo en los laboratorios que todavía están trabajando, que es el laboratorio de Tabasco y el laboratorio de Yucatán. Muchos grupos salieron también de los laboratorios de teatro comunitario que hicimos en la Ciudad de México, en las delegaciones. Ese fue un trabajo precioso. Maestros de los laboratorios de teatro campesino e indígena fueron a dar clases a niños, a jóvenes, a adultos, a personas de la tercera edad allá en la Ciudad de México. Y se hizo un trabajo muy, muy grande y muy importante de formación teatral a todos estos niños, jóvenes, adultos mayores, de 1996 hasta el año 2000. Hasta el año 2000. Ay, ojalá que pudiera seguir, ¿no? Otra vez. Sí. Sí. Sí, nosotros cuando tenemos los laboratorios, el laboratorio de Tabasco y el de Yucatán, cuando tenemos alguna presentación en México, invitamos a los que tienen grupos de teatro que son egresados de estos laboratorios, los invitamos y participan con nosotros. O sea, siempre estamos conectados haciendo teatro. Ay, qué padre. Maestra, ya por último, ¿algún consejo, algo que les quieras dejar a quienes te ven? Digo, ¿por qué no falta el que dice, ay, es que me encantaría ser actor, pero es que me dicen que estudie una carrera godín o yo qué sé, no sé. Muchos casos, ¿no? Pero vaya, no sé, algún mensaje que nos quieras compartir. Que necesitamos el país y el mundo, necesita a muchos artistas, necesita a mucha gente que se dedique a la música, a la pintura, a la escultura, a la literatura, pero sobre todo yo creo al teatro, porque el teatro es el que mueve conciencias, el teatro es la más social de las artes, decía Julieta Campos, y así es. Y es el que
para hacer teatro necesitas hacer comunidad con tus compañeros actores, con tus compañeros productores. El teatro mueve a la solidaridad. Entonces, por eso yo pienso, el teatro, como todas las artes, es muy importante, pero es mucho más concientizador y formador de conciencias. Debemos regresar a la comunidad, formar comunidad, hacer comunidad, porque ya es mucho individualismo que hay. Y creo que ese es un azote, así como la pandemia. Aplausos, qué bonitas palabras. Coincido contigo, tienes toda la razón. Y además porque se conjugan todas las demás, ¿no? Alguien que escribe el guión, alguien que ponga la música, alguien que ponga la escenografía, que la idea, que todo se conjunta. Sí, todo. El teatro, en el teatro se conjugan todas las artes, todas. Danza, todo. Danza, pintura, música, literatura, todo. Sí, así es. ¿Algo más, maestra Delia? ¿Algo más que quiera agregar? Pues nada más que cuando ya les informemos, los invitemos a nuestras presentaciones, ojalá que estén, ojalá que puedan visitarnos en Choquén, en Tabasco o en la Ciudad de México. Nada más que se acabe esta cosa horrible. Sí, que se acabe la pandemia. Sí, pero todo nuestros ensayos y nuestras presentaciones son con todo el protocolo de cuidados. Sí, todas las recomendaciones, ¿no? Todo. Sí. Y sana distancia sobre todo. De acuerdo. Oye, Delia, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Te agradezco mucho esta charla, más que nada charla. Y muy amena. Pues bueno, ya saben, todos a ver teatro, todos a acompañarlos, por favor, en la medida en que nos podamos reunir, por favor, con las medidas pertinentes. Y bueno. Y pues, los que quieren, los que tienen ganas de hacer teatro, pero que que no les dé miedo, que no piensen en que es algo, que no te va a dar de comer, que no, pues de repente cualquier profesión ya no te da de comer, cualquiera. O sea, lo que se hace con pasión, eso te va a dar de comer al estómago y de comer al alma también. Y lo dice alguien que toda la vida se ha dedicado a esto. Y miren qué feliz se ve y qué bien se ve. Así es que no digan que no. Así es. Pues muchísimas gracias, queridos filósofos, por favor, ayúdenos a difundir este material. Ya saben, like, suscribirse, comentarios, nos encantará leerlos, listos también para verlos, al laboratorio, a la maestra Delia, a sus producciones. Les recuerdo en la caja de información, allá va a estar todos los datos que necesitamos y pues muchísimas gracias, Delia. Muchas gracias a ti, Adriana, y te felicito por todo este trabajo que haces. Muchas gracias. Pues bueno, chicos, nos vemos después. Paz.